Yo les voy a explicar un poquito más acerca de la funcionalidad de los condicionales y para eso hice un programa que hace algo muy simple. Simplemente dibuja un rectángulo amarillo al centro de la pantalla. Pero antes de seguir, permítanme mostrarles algo que creo que les va a gustar mucho. Tengo la posición del rectángulo en el centro de la pantalla porque le dije que pusiera como coordenada X 300 y como coordenada Y 200. Ahora voy a cambiar la coordenada X por... ahora voy a cambiar ese 300 por mouse X, que quiere decir posición X del mouse. ¿Se imaginan lo que eso hace? Pues fíjense, cuando ejecuto el programa, miren lo que pasa con el cuadro amarillo. Sigue la posición X del mouse. No sigue la posición Y del mouse, pero sí la posición X del mouse. Si yo quiero que se mueva en la posición Y solamente y no en la posición X, entonces devuelvo la coordenada horizontal y ahora aquí escribo mouse Y. Cuando vuelvo a ejecutar el programa, ahora se mueve en el sentido vertical, pero no el horizontal. Y por supuesto que puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedo poner mouse X aquí, mouse Y en el siguiente, volver a ejecutar el programa y ahora mi rectángulo amarillo sigue la posición del mouse. Pero para lo que les voy a enseñar por ahora, basta con que se mueva en X según el mouse. Así que aquí devolvemos a 200, que es el centro de la pantalla. Vuelvo a ejecutar para confirmar y muy bien, sí, todo está funcionando. Entonces, ahora sí, vamos a profundizar más en condicionales. Vamos a dibujar un par de líneas blancas como para marcar la diferencia de lo que va a ocurrir. Entonces, como quiero líneas blancas, le voy a decir stroke 255 y para que se noten un stroke weight de 4. Salvo. Y voy a hacer una primera línea que se inicie en 200,0 y termine en 200, height. Esto me va a hacer una primera línea que al ejecutar el programa está a 1/3 del camino de la derecha de la pantalla y el mouse se sigue moviendo. Por supuesto, el rectángulo se sigue moviendo con el mouse. Ahora voy a hacer una segunda línea que se inicie en 400,0, 400, height, termina. Esto hace que tenga dos líneas que me dividen este campo negro en tres partes iguales y el rectángulo se sigue moviendo según el X del mouse. Entonces ahora voy a cortar la instrucción que dibuja el rectángulo para poder pegarla dentro de un condicional. Así que vamos a empezar un condicional aquí. Y sabemos que los condicionales tienen el formato if. La condición va dentro de paréntesis y lo que ocurre si la condición se cumple va dentro de llaves. Borro aquí un momento para que no me dé códigos de error y explicarles lo que quiero hacer. Teniendo el campo dividido en tres partes iguales, yo voy a querer que el rectángulo amarillo solo aparezca y en el centro de la pantalla si la posición de mi mouse es mayor o igual que 200. ¿Ok? No voy a hacer que el rectángulo siga al mouse, sino que esta vez voy a hacer que aparezca solamente si el mouse pasa de esta línea blanca. Es decir, si pasa de la coordenada X igual a 200. Vamos a intentarlo y vamos a ver cómo lo implementamos en el código. Ya saben entonces que tendría que decir if mouse X es mayor o igual a 200, entonces rect 300
200, 100, 100. Vamos a ver cómo funciona eso. Ok, no se ha dibujado el rectángulo porque no he puesto el mouse sobre la ventana y no está pasando de la línea de los 200. Entonces pongo el mouse sobre la ventana, muevo hacia el 200 y cuando llega al 200 se dibuja el rectángulo. Sigo moviendo como mouse X, sigue siendo mayor a 200, entonces todavía tengo mi rectángulo y lo voy a tener hasta el final acá. Ok, ahora si me vuelvo a mover y hago que X sea menos de 200, desaparece el rectángulo. De manera que tengo, aparece, desaparece, aparece, desaparece. ¿Todo por qué? Porque le dijimos como condicional que si la posición X del mouse era mayor o igual a 200, entonces que dibujara un rectángulo amarillo en el centro de la pantalla y que el rectángulo fuera de 100%. Así de fácil. Ahora vamos a introducir un segundo condicional. Vamos a hacer que se dibuje un cuadro rojo en el tercer segmento de la pantalla de nuestro programa. Vamos a hacer que cuando el mouse supere la línea de los 400, su posición X, entonces que se dibuje un rectángulo rojo. ¿Les parece? Voy a detener la ejecución del programa e introducimos la lógica. Entonces, solo tendríamos que escribir aquí otro condicional que diga if mouse X es mayor o igual que 400, entonces que dibuje un rect en la coordenada 500, 200, que sea de 100 por 100, pero como queremos que sea rojo, yo tengo que decirle fill 255,0,0, cierro y ejecuto el programa a ver si funciona. Entonces tenemos nuestro rectángulo amarillo cuando pasamos la línea de los 200 y cuando pasamos la línea de los 400, nuestro rectángulo rojo. Pero fíjense en una cosa muy importante, no se ha apagado el rectángulo amarillo y este no se apaga hasta que X sea menos de 200. Entonces, muevo y aparece el amarillo, sigo moviendo después de los 400 y aparece el rojo, pero no desaparece el amarillo. Entonces, vamos a pensar en cómo hacemos si queremos que desaparezca el amarillo mientras se nos presenta el rojo. Pero antes de eso, para que ustedes vean las cosas un poquito más claramente, yo voy a cortar el comando fill de aquí y lo voy a poner en el bloque de texto donde pertenece, junto con el rectángulo en el centro del campo de juego. Y sigue comportándose igual, solo aparece el amarillo y al pasar del 400 aparece el rojo, pero no desaparece el amarillo. Ahora sí, vamos a salvar y les explico un poquito más. Si yo quiero que se dibuje mi rectángulo amarillo y que cuando el mouse pase la línea de los 400 se apague el rectángulo amarillo y se dibuje el rectángulo rojo, yo en realidad lo que quiero decirle a la computadora es que primero dibuje el rectángulo amarillo si la posición del mouse en X supera los 200 y que de lo contrario, si supera la posición de los 400, entonces que dibuje el rojo. Y fíjense que dije algo clave ahí, y que de lo contrario, o sea, una condición que excluye a la otra. Ahora, vamos a ver cómo se le dice y que de lo contrario a la computadora. Es muy simple, es muy simple. En inglés solo tenemos que decirle else if. Ahora, aquí tengo un error de lógica que se va a hacer evidente cuando ejecutemos el programa y pensemos un poquito acerca de lo que está ocurriendo, así que vamos a ejecutar el programa. Entonces, comienzo moviendo mi mouse, cuando pasa la línea de los 200, entonces aparece el rectángulo amarillo, el cual debería desaparecer cuando pase la línea de los 400 y debería aparecer el rojo y no ha ocurrido. Sigue el amarillo. Pareciera como si empeoramos las cosas, aun cuando llego aquí no sucede, ¿ok?
Esto a veces puede volverse muy frustrante. ¿Qué pasó? Le dijimos que de lo contrario, si el mouse superaba los 400 que dibujara el rectángulo rojo y no está pasando. Vamos a detenernos a pensar lo que está pasando aquí, atrás en el código. Fíjense que estoy programando lo siguiente. Primero, que si la posición X del mouse es mayor o igual a 200, entonces que dibuje el rectángulo amarillo. Muy bien. Y que de lo contrario, si la posición X del mouse supera los 400, entonces que dibuje el rectángulo rojo. Entonces, ¿cuál es el problema? Parece perfectamente lógico. Sí, pero hay una lógica que está superando nuestra lógica. Fíjense lo siguiente. Si yo comienzo a mover el mouse, este empieza en 0, por supuesto. Y nuestra primera instrucción es que detecte si el mouse supera los 200. Nuestra primera instrucción es que detecte si el mouse supera los 200. Entonces, cuando estoy moviendo aquí y él detecta que supera los 200, dibuja el rectángulo amarillo. Ahora, personalmente yo estoy esperando que cuando detecte que paso los 400, entonces que me dibuje el rectángulo rojo. Pero ¿saben una cosa? 400 sigue siendo mayor que 200. Entonces, como le escribí que detectara si la posición X es mayor a 200, primero, aun cuando se tope con esta condición, él va a seguir diciendo, pero tú me dijiste primero que detectara a ver si era mouse X igual o mayor a 200, ¿no? Y eso es lo que él sigue ejecutando aun cuando ha pasado de la línea de los 400. Entonces tenemos que repensar nuestro código aquí. Y es simplemente repensar el orden de las cosas. Y el orden de las cosas es el siguiente. Yo en realidad quiero evaluar el mayor primero y después la posición menor. ¿Cómo es eso? Pues yo primero quisiera evaluar a ver si pasa la línea de los 400. ¿Por qué? Porque cuando haya pasado la línea de los 200, aún no habría cumplido con la condición de haber pasado la línea de los 400. Entonces, en vez de primero verificar si el mouse ha pasado de la posición de 200 en horizontal, yo debería primero revisar si el mouse pasó la posición de los 400. Entonces hay que invertir estos dos bloques de código. Este lo corto de aquí y en realidad va a venir aquí, pero sin el else, por supuesto, porque el else va aquí abajo. Entonces, ahora sí, le estoy diciendo, revisa a ver si la posición X del mouse es 400. Y en ese caso, haz el rectángulo rojo. De lo contrario, revisa a ver si la posición X del mouse es mayor a 200 y en ese caso dibuja el rectángulo amarillo. Entonces él siempre va a revisar a ver si primero se cumple la condición de que el mouse X supera los 400. Pueda que se cumpla primero que ocurre que el mouse X supera a los 200. Pero cuando pase los 400, él va a decir, pero como tú primero me dijiste que revisara a ver si pasa los 400, cosa que no ocurrió aquí. ¿Qué estará sucediendo? Pues por supuesto, tengo que volver a ejecutar para que tome la nueva orden. Y tontería. Enchufa primero algo antes de usarlo. Ok, se dibuja el amarillo cuando pasamos la línea de 200 y cuando pasamos la línea de los 400 desaparece el amarillo y se dibuja el rojo. Entonces, todo porque primero evaluamos a ver si mouse X era superior a 400. Cuando superan los 200, todavía no es mayor que 400, pero estamos revisando primero a ver si pasa de los 400. Entonces, fíjense, aparece uno y desaparece el otro. Y cuando se cumple la otra condición, desaparece el otro y aparece el 1. Y para cerrar este capítulo quiero enseñarles a utilizar más de una expresión dentro de un condicional. Y esto es muy importante. Permítanme señalarles un ejemplo que ya tenía preprogramado aquí para ilustrarles. Voy a ejecutar, antes de ejecutar, déjenme cerrar esto. Salvar cambios, sí.
Ok, voy a ejecutar este programa ahora y les explico el código más adelante. Por ahora, este programa empieza tal cual como el otro, solo que divide a la pantalla en 4 cuadrantes. Vamos a llamar este el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿qué es lo que hace este programita? Pues primero que nada tengo que descomentar todas estas líneas a las que le había puesto comentario para que no funcionaran, y eso lo puedo hacer aquí con Edit, Comment, Uncomment, que es control barra, y así le quito o le pongo comentario. En fin, ¿qué es lo que hace este programa? Cuando yo ejecuto este programa, entonces, si el mouse está dentro del primer cuadrante, es decir, si X pasó de 0, entonces hace un rectángulo amarillo. Si está en el segundo cuadrante, cuando X ha pasado de 300, entonces dibuja un cuadrado rojo. Pero si está en el tercer cuadrante, entonces dibuja un rectángulo azul, y si está en el cuarto cuadrante, dibuja uno rojo otra vez. Ahora, él tiene que tener, vamos a cambiar este rojo último, ¿qué les parece? Por verde. Porque creo que no vi verde, sí, no vi verde, entonces 0, 255 y volvemos a ejecutar el programa. Entonces, ok, ahora tenemos más variedad. Muy bien, entonces cuando yo lo ejecuto, aparte de la retícula que me forma, cuando el mouse está en el primer cuadrante, hace un rectángulo amarillo. Cuando está en el segundo cuadrante, hace un rectángulo verde. En el tercer cuadrante hace un rectángulo rojo, y en el cuarto cuadrante hace un rectángulo azul. Y esto es muy especial, el funcionamiento de esto es muy especial porque él tiene que combinar varias comparaciones dentro de un mismo condicional. Vamos a estudiar cómo es eso. Fíjense que para poder hacer el rectángulo rojo, las condiciones que se tienen que cumplir es que la posición X del mouse esté más allá de la línea de los 300 y que sea mayor en Y que 200. Para que haga el rectángulo amarillo, solo tiene que ser menor de 300 y menor de 200. Pero para acá tiene que ser mayor de 300 y mayor de 200. Es decir, mayor de 300 en X, para que no dibuje el azul sino el rojo, y mayor que 200 en Y para que dibuje el rojo y no el verde. Es decir, mayor que 300 en X para que no dibuje el azul sino el rojo, y mayor que 200 en Y para que dibuje el rojo y no el verde. Y eso se hace concatenando, es decir, encadenando. En latín, concatenar quiere decir encadenar. Eso se hace concatenando las condiciones. ¿Y cómo estoy yo concatenando aquí? Utilizando el doble I. En este caso mi condicional dice, if mouse X es mayor a 300 y mouse Y es mayor a 200, entonces hágame un rectángulo de color rojo. Si la posición en X del mouse es menor a 300 y la posición en Y del mouse es menor a 200, haga el rectángulo amarillo. Si la posición X del mouse es menor a 200 y la posición Y del mouse es mayor a 200, entonces hágame el rectángulo azul. Pero si la posición X del mouse es mayor a 300 y la posición del mouse en Y es mayor a 200, entonces hágame el rectángulo verde. Esta es una concatenación compleja. Espero que la hayan entendido. Si no, por favor repitan la lección, que lo van a entender muy fácilmente. Es solo cuestión de vencer la confusión inicial. Espero les haya gustado este tutorial. Nos vemos en el próximo capítulo.